Mm, Bien, compañeros y licenciada presente, tengan todos muy buenos días. Este día, nuestro grupo le ha tocado hablar de lo que es la unión no matrimonial y para ello vamos a iniciar presentando nuestro grupo, que está compuesto por Alfania Abigail, Kenia Yamilet, Kevin Josué, Manfredi Naomi y mi persona Kenia Araceli. Y ya para iniciar a introducirnos en el tema, eh, el objetivo principal de nosotros es analizar cómo nuestra legislación salvadoreña ha evolucionado para reconocer y proteger a la familia basándose en vínculos de afecto y estabilidad. Y esto no solo ha evolucionado en la formalidad de un contrato, sino que vamos a iniciar desde los tiempos más antiguos y recorrer los antecedentes históricos hasta llegar a los requisitos actuales que se necesitan para tener la unión no matrimonial ya judicialmente, jurídicamente estable. Y vamos a iniciar para entender el resto del tema, vamos a iniciar definiendo qué es la unión no matrimonial. Es esta figura de la unión no matrimonial es esa relación efectiva y estable entre dos personas que deciden convivir formalmente aún sin estar casados. Jurídicamente lo que se busca es evitar que estas familias queden desprotegidas, dándoles derecho, el Estado lo que busca es darles derecho y hacer que legalmente esta unión no matrimonial sea vista de buena manera. Ahora ya nos vamos a introducir a lo que es la historia. Históricamente, la gran mayoría sabemos que la unión no matrimonial se ha conocido más que todo como el concubinato. En la prehistoria estas uniones eran puramente biológicas, centradas en procreación y supervivencia. En ese tiempo, la madre no podía decir, este es el padre de mi hijo, porque normalmente se hacían en grupos y solo se necesitaba que hubiera eh, la decisión de procrear y hacer más grande el grupo. Con el tiempo surgieron estructuras como la familia sindiásmica, donde ya se empezó a exigir la fidelidad y la estabilidad que permitió por primera vez identificar de manera básica la paternidad. Acá ya la madre eh, tenía que darle fidelidad a un solo hombre y podía decir, ah, sí, él es el padre de mi hijo. Aunque durante siglos estas uniones fueron marginadas por influencias religiosas, nunca desaparecieron. Seguían allí y hasta hoy en día aún, y aún más porque ya está legalmente la unión no matrimonial. Y también vamos a hablar de lo que es el derecho, el concubinato en el derecho canónico. Si hablamos del derecho canónico, este tuvo dos posturas opuestas divididas por el Concilio de Trento en 1563. Y esto fue que al principio la iglesia trató de regular el concubinato en lugar de solo sancionarlo, concediéndole ciertos aspectos para asegurar la monogamia. La monogamia es cuando es que dos personas estén unidas y tengan ese, ese querer de estar unidas, aunque no estén regidos jurídicamente, algo plasmado que diga así están unidos. Sin embargo, para que fuera aceptado, debió tener carácter permanente. Fue después de este concilio cuando las reglas se volvieron mucho más estrictas a favor del matrimonio religioso. Ya religiosamente pedían el matrimonio, exigían que las personas estuvieran casadas. Más sin embargo, esto nunca desapareció y continúa en lo que es la unión no matrimonial en Latinoamérica.
A nivel nacional y en América Latina, la necesidad de regular esta realidad social se volvió ineludible. Uno de los países pioneros fue Guatemala, quien incluyó la unión de hecho en su constitución desde 1945 y siguió en vigencia en la de 1982. Ellos establecieron que se conoce legalmente siempre que exista una vida en común por más de 3 años, marcando un precedente para el resto de las legislaciones latinoamericanas. Acá podemos ver que Guatemala fue el primer país que vio de buena manera la unión no matrimonial y así se fue extendiendo a los demás países de Latinoamérica. También vamos a hablar de lo que es la evolución constitucional en El Salvador. Aquí estamos entrando en lo que es nuestro país en El Salvador. El reconocimiento constitucional fue gradual acá en El Salvador. La Constitución de 1950 fue la primera en mencionar a los hijos nacidos en las uniones, dándoles igualdad de derechos. Pero esa solo daba igualdad de derechos. Entonces se continuó en la siguiente, que fue en la Constitución de 1983, donde se reconoció formalmente la unión entre sí. El artículo 32 establece que la falta de matrimonio no afecta el goce de los derechos de la familia. Y el artículo 33 ordena regular las relaciones de la unión estable entre el varón y una mujer. Acá sí ya a la familia se les brindaba los mismos derechos que tenían los casados. Se les empezó a ver a los hijos y dándoles derecho de poder identificarse como él es mi padre. Antes mi abuelito contaba de que eh, cuando era una unión no matrimonial y la mamá tenía el bebé, el padre no le podía dar el apellido al hijo, sino que el hijo llevaba los dos apellidos de la mamá. Y vamos a continuar hablando de lo que es el Código Civil en 1860. Como bien sabemos, antes de tener nuestras leyes actuales, nos regíamos por el Código Civil de 1860, el cual no regulaba la unión de forma integral. Solo existían referencias dispersas entre ellos naturales o alimentos, aunque en 1923 se introdujo el término concubinato, ya hablando de lo que es la unión no matrimonial. Su regulación era muy vaga y accesoria. Básicamente surgía solo como una prueba para forjar la filiación si se demostraba la honestidad de la madre. En esa época el concubinato no generaba un estado civil como la pareja. Aquí solamente se daba si la madre le daba honestidad al padre. Y vamos a continuar lo que es ya en la doctrina donde va a seguir mi compañera Alfania hablando. Gracias. Respetable licenciada, compañeras, compañeros, tengan todos muy buenos días. Continuando con el tema, me corresponde hablar sobre las doctrinas. En primer lugar, tenemos el concepto de unión no matrimonial, desde las perspectivas doctrinarias, claro. Desde un enfoque sociológico, la unión no matrimonial se define como una relación sexual sostenida fuera del matrimonio, considerada común en la sociedad. Este tipo de unión implica cohabitación entre un hombre y una mujer que, aunque no esté legalmente reconocida como matrimonio, puede ser continua y duradera. Jurídicamente se describe como la cohabitación de una pareja que debe de ser heterosexual, que vive unida por un periodo determinado, buscando una vida en común. Esto implica que las uniones no matrimoniales no incluyen parejas del mismo sexo,
ya que tradicionalmente se considera que la familia está compuesta por un hombre y una mujer, cuyo fin es crear una comunidad de vida estable. El Código de Familia especifica que una unión no matrimonial es aquella entre un hombre y una mujer, sin impedimentos legales para casarse, que viven juntos de manera singular, estable y notoria por 3 o más años. Este concepto se refleja en la jurisprudencia de países como por ejemplo en Suiza, donde se entiende que estas relaciones heterosexuales tienen estabilidad y se dan en un hogar común. En cuanto a la naturaleza jurídica de la unión no matrimonial, se presentan dos posturas opuestas sobre su reconocimiento legal. Por un lado, algunas personas proponen un alto o un amplio reconocimiento jurídico para este tipo de uniones, mientras que por otro lado hay quienes argumentan que son uniones que deben considerarse inmorales e ilícitas. Otra doctrina es la unión no matrimonial como una situación inmoral. Antiguamente, más que todo en el derecho romano, la unión no matrimonial era conocida como concubinato y estaba sujeta a sanciones, especialmente si hablamos en un contexto religioso, puesto que la Iglesia condenaba a las parejas que no se casaban, considerándolas una violación a mandamientos divinos. Fuera del contexto religioso, también existen opiniones que consideran la unión no matrimonial como un desafío a las bases morales de la sociedad y del ordenamiento jurídico. Estos puntos de vista sostienen que se aparta de las normas sociales y afecta las buenas costumbres. Continuando, también existe una doctrina sobre la unión no matrimonial como un acto jurídico. La unión no matrimonial se presenta como un acto jurídico que difiere del matrimonio, mientras que el matrimonio implica una clara manifestación de voluntad ante un funcionario adecuado para que pueda surtir efectos legales. La unión no matrimonial no se formaliza de la misma manera. La manifestación de voluntad de la unión no matrimonial es implícita, expresándose a través de la convivencia de las personas involucradas, es decir, de los convivientes, mientras que nuestra legislación no considera la unión no matrimonial como un acto jurídico, tal como se reflejan las normas del Código de Familia. En cambio, si hablamos de un país como Guatemala, por ejemplo, es impresionante cómo se reconoce que es un acto jurídico, ya que las parejas pueden dirigirse ante un notario o ante un alcalde para poder formalizar su convivencia en un acta oficial casi similar al acta de matrimonio. Esto significa que si se siguen ciertos requisitos, se puede crear un estatus jurídico para la pareja. Sin embargo, según nuestro sistema jurídico salvadoreño, la unión no matrimonial no puede entrar en la clasificación de un acto jurídico en sí. Algunas doctrinas sostienen que la unión no matrimonial es un convenio entre un hombre y una mujer que acuerdan vivir juntos. Se basa en la voluntad de ambas partes, lo que es esencial en este tipo de relaciones, debe de ser consensuado. Sin embargo, desde el punto de vista legal, esto no tiene gran importancia. También existe una doctrina donde se considera la unión no matrimonial como contrato. Tampoco podríamos clasificarla como un contrato, porque todos sabemos que los contratos generan derechos u obligaciones, y en este caso no genera ni derechos ni obligaciones claras entre los convivientes, según estas doctrinas. Algunos autores proponen la existencia de un contrato de concubinato, que este sí generaría obligaciones entre las parejas, pero esto nunca fue aceptado por la legislación vigente, ya que se considera ilícito. La unión no matrimonial como una institución. La unión no matrimonial es el conjunto de normas que no está regulado como una institución en el derecho de familia. La ley no establece requisitos ni define derechos y deberes para esta unión doctrinariamente, considerándola un hecho al cual se le reconocen solamente ciertos efectos. La doctrina ha querido suavizar la idea de que es un hecho ilícito, viéndola como irrelevante para el derecho, pues le denominaban faux menage, porque los miembros conviven como pareja aunque no estén casados, lo que les hace carecer de relevancia jurídica y no responder por las deudas del otro.
Otra doctrina sostiene la unión no matrimonial como estado de hecho. Se considera un hecho extrajurídico, ya que la ley la ha ignorado, a pesar de ser evidente y organizada. Es una situación de hecho en la que no participa un régimen jurídico válido al hacer dicha unión. Esta unión es un ejemplo de cómo una situación no legal puede tener consecuencias jurídicas. Mientras que si hablamos de la doctrina de la naturaleza jurídica de la unión no matrimonial bajo la legislación salvadoreña, esta ha optado por decidir que es un estado de hecho, debido a que esta, aunque anteriormente era ignorada por la legislación salvadoreña y no tenía una relevancia jurídica para los legisladores, aunque era notoria, continuada y organizada, esta situación a pesar de que existen este tipo de uniones desde hace mucho tiempo, no fue hasta con la entrada en vigencia del Código de Familia en 1994, fue en donde se reconoció este estado de hecho a las personas que se encuentran bajo una unión no matrimonial, ya que les reconoce derechos y deberes para los convivientes. Los elementos o características de la unión no matrimonial. La doctrina, al abordar el tema de la unión no matrimonial, le otorga una serie de características vinculadas a su constitución y que además son las que las diferentes legislaciones consideran que han sido fundamentales para saber en qué momento se va a estar en presencia de la unión no matrimonial. Es de esta manera que la doctora Anita Calderón en el Manual de Derecho de Familia menciona algunas. Por ejemplo, en primer lugar menciona que la unión debe de ser heterosexual, una característica que se ha mantenido a través de la historia, a lo largo de la historia. Eh, Y aunque en tiempos anteriores fue reconocida como concubinato, en la mayor parte de legislaciones el matrimonio es un vínculo existente entre un hombre y una mujer que se han unido conforme a lo establecido por la ley, por lo que la unión no matrimonial no puede referirse sino a la unión de un hombre y una mujer. Eh, Puesto que sería muy absurdo si esta unión que ha adquirido muchos de sus efectos gracias a su similitud que tiene con el matrimonio, abarcara un campo más amplio o diferente que este. Es a partir de lo anterior que se considera excluido del concepto de unión no matrimonial y de los efectos que ésta pueda surtir las uniones de carácter homosexual, de lesbianas o de parejas o de personas que deciden cambiarse de sexo. En el caso del concubinato, por ejemplo, nunca se entendió una unión de esta naturaleza formada por dos hombres o por dos mujeres. Otra de las características es la comunidad de vida o cohabitación. La unión no matrimonial se distingue por la cohabitación que implica una comunidad de vida y la existencia de un hogar común. Esta característica es fundamental, ya que los individuos que no comparten un domicilio no pueden reclamar la existencia de dicha unión ni los derechos que de ella se derivan. La cohabitación se convierte, por tanto, en un elemento esencial que transforma la relación no matrimonial en una especie de matrimonio aparente. Otra característica, y yo diría que muy importante, también es la publicidad y notoriedad. Este elemento es muy importante ya que a través de la publicidad es que se pretende probar qué tipo de comunidad de vida es la que ha constituido la pareja. Es de esta manera que la unión de un hombre y una mujer que consista en una comunidad de hecho, de habitación y de vida debe ser susceptible de conocimiento público, o sea que no debe ser por ningún motivo ocultada por los convivientes. De no ser de esta manera, no se estaría hablando de una unión no matrimonial, ni mucho menos que se va a comparar con el matrimonio. Otra característica es la permanencia, temporalidad y estabilidad. La permanencia, temporalidad y estabilidad son esenciales en la relación de los convivientes, que debe ser duradera y no momentánea o accidental. Eh, También debe de haber singularidad.
Esta característica implica que la totalidad de elementos que constituyen la unión no matrimonial debe darse solamente entre los dos sujetos integrantes, es decir, entre los convivientes. Es así como queda excluida la unión no matrimonial entre un hombre y varias mujeres o viceversa, dado que la unión estable y permanente es completamente monogámica, lo cual es una imitación del matrimonio mismo. Y por último, debe existir una capacidad nupcial. Implica que las personas que constituyen la unión no deben tener ningún impedimento para contraer matrimonio. Por último, tenemos la cesación de la unión no matrimonial. Acerca de estas causas de cesación de la unión no matrimonial, algunos tratadistas como Rodier y García Gantero afirman que dicha unión cesa por muerte, por ruptura o por su transformación en matrimonio. Sin duda que las causas indicadas se encuentran entre las más frecuentes de extinción de las relaciones entre los compañeros de vida. En cuanto al mutuo disenso, nadie se opone que los compañeros de vida se pongan de acuerdo para dar por terminada su vida en común, pues se trata de una situación que para algunos es reprobable, pero desde un punto de vista de la moral y jurídicamente lo menos que de ella puede decirse es que carece de una cobertura legal total. Eh, la muerte de cualquiera de los compañeros de vida. Si en este caso, si uno de los convivientes fallece, extingue las relaciones de la unión no matrimonial, puesto que la muerte disuelve tanto la unión no matrimonial como el matrimonio y con ella todos los efectos que la ley le reconoce a dicha unión. Puede haber una iniciación de una nueva unión, por supuesto, por parte de uno de los convivientes. Es una de las circunstancias que provoca el cese de la unión no matrimonial. Sin embargo, es importante señalar que esta nueva unión por sí sola no es suficiente para dar por terminada la relación anterior. Generalmente, la decisión de iniciar una nueva unión suele ir acompañada de un abandono por parte del conviviente o puede ser de una manera más pacífica, por un acuerdo mutuo para poder finalizar la relación existente. A pesar de estas consideraciones, se establece que la unión no matrimonial, como se venía mencionando anteriormente, es de naturaleza monogámica, lo que significa que no se permite tener más de una relación o más de una unión al mismo tiempo. A continuación quedará otra compañera. Buenos días. A continuación, pues, les voy a hablar de la base legal, la unión no matrimonial y la convivencia en la Constitución de la República. El cambio de paradigma histórico. Antiguamente el derecho solo protegía al matrimonio, pero se creía que ignorar las uniones libres era una forma de proteger la institución matrimonial. Sin embargo, esto generaba una gran injusticia, ¿va? Para las parejas que vivían juntas sin casarse y sus hijos quedaban en total desamparo legal. Entonces, el reconocimiento se da en 1983, que en el marco un antes y un después, que en los artículos del 32 al 36 establece que la familia es la base de la sociedad, independientemente de cómo se forme, por, por matrimonio o por unión no matrimonial. Y en el artículo 32 dice que la falta de matrimonio no puede afectar los derechos de la familia. Esto significa que el Estado tiene la obligación de proteger a los convivientes y sus hijos por igual. Y en el artículo 33 ordena que se creen leyes para regular esta situación.
y que siempre que la unión sea estable y entre un hombre y una mujer. Siguiente, por favor. Siguiente. Para que lo pudieran. La unión no matrimonial en el Código de Familia. Los aspectos concernientes a la unión no matrimonial se desarrollan en el capítulo único del título 4 del Código de Familia, específicamente en los artículos 118 al 126. El artículo 118 del referido cuerpo legal presenta lo que en la legislación salvadoreña debe comprenderse como unión no matrimonial, estableciendo que la unión no matrimonial que regula este código es la constituida por un hombre y una mujer. Bueno, esto se refiere a que, pues, en el artículo 118, que es donde da la definición en el Código de Familia, que define que la unión no matrimonial, como la convivencia entre hombre y una mujer sin impedimentos legales para casarse, que viven juntos de forma libre, única, continua, estable y pública por 3 años o más. Hay que hacer énfasis al reconocimiento de la realidad, que es que en El Salvador el legislador acepta que muchas Ujú. familias nacen de la voluntad pura de la pareja, sin un papel de por medio. Y en la terminología, que los miembros se les llama legalmente convivientes o compañeros de vida. Y en la declaratoria judicial, este es un punto vital. ¿Por qué? Porque los derechos no son automáticos en la unión no matrimonial. Por el simple hecho de que vivir juntos se necesita que un juez de familia declare oficialmente que esa unión existió. Siguiente diapositiva, por favor. Los requisitos para la declaratoria de la unión no matrimonial en el Código Civil. Para que un juez acepte que existe una unión no matrimonial, se deben cumplir obligatoriamente estos requisitos. En primera podemos decir la heterosexualidad, ¿va? Basada en la Constitución salvadoreña actual, que la unión debe ser entre un hombre y una mujer. Las uniones del mismo sexo no tienen este reconocimiento legal bajo esta figura. Sí, yo La creo. aptitud para contraer matrimonio, que es la pareja, debe ser legalmente libre. No pueden ser convivientes si tienen impedimentos como, pues, podemos decir absolutos, que sean menores de 18 años, personas que ya estén casadas con alguien más o personas que no tengan uso de razón. Y los relativos, pues que sean parientes cercanos, o sea, en consanguinidad, el adoptante con adoptado, o si uno de ellos participó en el homicidio del esposo. El otro literal, que es la vida en común libremente, que debe vivir bajo el mismo techo. A esto se le llama cohabitación y compartir una vida de pareja, que es la relación marital. Además, la unión debe ser voluntaria. Nadie puede ser obligado, ¿va?, a estar en la unión de hecho. El otro punto es la singularidad, que es la monogamia de hecho. No puede tener dos compañeros de vida al mismo tiempo. Si el hombre o la mujer, perdón, tiene otra relación simultánea, se rompe este requisito y la unión no puede ser declarada legalmente. El otro punto es la continuidad, estabilidad y notoriedad, que lo menciona el artículo. ¿Qué significa la continuidad? Que no pueden ser relaciones de un mes y un mes no. Tiene que haber continuidad. La estabilidad
que se refiere a que debe haber un proyecto de vida sólido. Se descartan las aventuras o, por ejemplo, las relaciones casuales y la notoriedad que la gente, vecinos, familia, amigos, deben verlos y reconocerlos como pareja formal. La clandestinidad, pues, no tiene sentido porque mantener la relación en secreto impide que sea reconocida por la ley. La temporalidad, la ley salvadoreña, pues, exige un mínimo de 3 años de convivencia bajo las condiciones anteriores para poder solicitar la declaratoria. Bueno, yo creo que ya con la reforma, ya en el código lo dice así, pero ya con la reforma solo es un año ya de convivencia. ¿Verdad? Siguiente diapositiva, por favor. En los efectos personales, previo a tratar este punto, es necesario destacar que en nuestro país, en cuanto a los efectos de la unión no matrimonial, el legislador optó por no equipararlos a los del matrimonio, sino que solo se reconocen algunos efectos jurídicos, los cuales para que tengan validez requieren previamente la declaratoria judicial de la unión no matrimonial. Cuando se trate de la ruptura de la unión o del fallecimiento de uno de los convivientes, tal y como establece el artículo 123. En lo referente a los efectos personales, estos no se encuentran especificados en el código, sino que son conferidos a partir del principio de igualdad establecido en el artículo 3 de la Constitución, puesto que este tipo de efectos le son otorgados a las personas unidas a través del vínculo matrimonial. Bueno, aquí hay una distinción importante, que la unión no matrimonial no es exactamente igual al matrimonio en El Salvador. El legislador no le dio los mismos efectos de forma automática. ¿Y cuándo surten efectos? Según el artículo 123, para reclamar derechos sobre bienes, herencias, primero debe haber una sentencia judicial que declare que la unión existió. Esto suele ocurrir tras la muerte de uno de los cónyuges o tras la separación. Y los derechos y deberes, aunque el código no los detalla uno por la unión de hechos, se aplica por el principio de igualdad, artículo 3 de la Constitución, los mismos que tienen los casados. ¿Verdad? El artículo 36 a 39 del Código de Familia, que es la fidelidad, que debe haber exclusividad sexual, la asistencia mutua, ayudarse en enfermedades o problemas, el respeto, tolerancia y consideración, que se refiere al trato digno y mutuo, la residencia común, que es decidir juntos dónde vivir, los gastos del hogar, que ambos deben contribuir económicamente según sus ingresos, y por último, el cuidado de los hijos, que es cooperar en la crianza y en la educación de estos. Bueno, esto fue mi explicación. A continuación, mi compañera. Buenos días, compañeros, licenciada presente. Mi nombre es Kenia Milet Paz Flores y, siguiendo con la base legal, les voy a hablar sobre los efectos patrimoniales de la unión no matrimonial. Y es que, primer punto, tenemos como el código los estipula concretamente en la parte referente a la unión no matrimonial y son determinados en la sentencia que declara dicha unión. Como primer punto, tenemos el régimen patrimonial, y es que al igual que en el matrimonio, en la unión no matrimonial también existe un régimen que deben de llevar. La única diferencia es que en el matrimonio los cónyuges tienen la opción de elegir entre 3 tipos de régimen, mientras que en la unión no matrimonial solamente pueden optar por un tipo de régimen, según lo que establece el artículo 119 del Código de Familia, el cual dice: los bienes adquiridos a título oneroso durante la unión y sus frutos, así como los que produjeren los bienes que cada conviviente tenía a la iniciación de la unión,
se aplicará a ambos convivientes o sus herederos las reglas del régimen de la participación en las ganancias. Sabemos que el régimen de la participación en las ganancias se encuentra establecido en el artículo 51 del Código de Familia, dando así que cada uno de los convivientes adquiere el derecho a los bienes que hayan Solo adquirido, necesito que hagas algo aquí sentada, vení, que hayan veré. Ay, no, adquirido qué en niña, común ni levantándote vas y abajo. durante el tiempo que haya durado la unión. ¿Qué se pretende a través de esto? Se pretende evitar cualquier tipo de injusticia, ya que al romperse la unión, alguno de los convivientes podría resultar más perjudicado que el otro conviviente. Como segundo punto tenemos los gastos de la familia, que también se encuentra regulado en el mismo artículo 119 del Código de Familia, solo que en su inciso segundo, el cual nos dice, en lo que respecta a los gastos de familia, los convivientes estarán sujetos a lo que dispone el artículo 38. Es así que los gastos de la familia deberán de costearse en proporción a los recursos económicos de cada uno de los convivientes. Y si se da el caso de que uno de los convivientes no trabaje, no posea bienes, puesto que no pueda él aportar económicamente a los gastos, se tomará en cuenta su trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos como su contribución. Se tomará de igual manera que la contribución del otro conviviente, aunque esa sea económica. O sea, en dinero, pues en dinero me refiero. Y tercer punto, tenemos la protección a la vivienda familiar. Sabemos que la protección a la vivienda familiar se encuentra regulado en el artículo 46 del Código de Familia, solamente que en este artículo no nos hace mención de la unión no matrimonial, sino que se refiere más bien a la familia, a los cónyuges. Pero el artículo 120 del Código de Familia nos dice, cada uno de los convivientes será aplicable el inmueble que sirva de habitación a los convivientes y a su familia, lo que dispone el artículo 46. Es decir, que también los convivientes tienen el derecho de habitación sobre el inmueble que sirve a ellos en su convivencia. Como después sigue el derecho a suceder. Este procede o tiene lugar según lo que establece el artículo 121 del Código de Familia, y es que cuando muere uno de los convivientes, el conviviente sobreviviente tiene el derecho de suceder ab intestato en el mismo orden en el que sucedería un cónyuge en un caso de matrimonio. El artículo 988 del Código Civil dice que los llamados a suceder intestadamente, numeral primero, son los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso, el conviviente sobreviviente. Como último punto tenemos la acción civil, que esta se encuentra regulada en el artículo 122 del Código de Familia, el cual nos dice, en caso de muerte, el compañero de vida sobreviviente tendrá derecho a reclamar al responsable civil indemnización por los daños morales y materiales que hubiera sufrido. Pero para que este produzca efectos legales pertinentes, la unión no matrimonial debe de ser declarada judicialmente y así se podrán exigir los derechos que les corresponde a los convivientes. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el procedimiento para la declaratoria de la unión no matrimonial. La declaratoria judicial constituye el acto mediante el cual se legitima la unión no matrimonial, en el cual las parejas deben de cumplir ciertos requisitos para ellos poder gozar de los derechos que otorga el Código de Familia. Como primer punto se debe de presentar una demanda.
Al presentarse la demanda al juez competente deben de cumplirse otros requisitos que están señalados en el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, que dicen así: la demanda se presentará por escrito y contendrá los siguientes requisitos. A. La designación del juez a quien se dirige en los lugares en donde no hubiere oficina receptora de demanda. B. El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandante y del apoderado, y en su caso los mismos datos del representante legal. C. El nombre, calidad de mayor o menor de edad y domicilio del demandado, en su caso los mismos datos del representante legal o apoderado. Si se ignorare su paradero, se manifestará estas circunstancias y se solicitará su emplazamiento por edicto. D. La narración precisa de los hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. E. La pretensión expresada con precisión y claridad cuando se acumulen varias pretensiones. Estas se formularán con la debida separación. F. El ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba que el demandante pretenda hacer valer. G. La designación, el lugar que señale el apoderado para recibir notificaciones, así como el lugar donde se pueda emplazar al demandado o citar a la parte demandante, cuando deba comparecer personalmente. H. La solicitud de medidas cautelares cuando fuera procedente. Una solicitud de medida cautelar podría ser la de la protección a la vivienda que estábamos hablando anteriormente. Y los demás requisitos y datos que por naturaleza de la pretensión exija la ley o sea indispensablemente expresar. Y por último, J, el lugar, fecha y firma del peticionario. Cuando se presente la demanda, tiene que haber tantas copias como demandado. Y tiene que haber una copia adicional que es el que se queda el juzgado para archivo. Y sobre la admisibilidad de la demanda está la deriva, la decide el juez, que debe de resolver dentro del término de 5 días. Si por alguna razón la demanda no fuese admitida porque carece de algún requisito que está exigiendo la ley, el juez debe de ordenar que se subsane dentro del plazo de 3 días. De no hacerlo, se declarará la demanda inadmisible, pero con la salvedad que el derecho quedará a salvo y el demandante podrá interponerla nuevamente. Esto está regulado en los artículos 95 y 96 de la Ley Procesal de Familia. También en la misma ley, solo que en su artículo 43 nos habla de que la demanda puede ser ampliada y modificada, pero la modificación solamente podrá ser realizada una vez y antes de la contestación de la demanda. Pero se puede dar el caso que se modifique y se amplíe después de la contestación de la demanda si es que surgen hechos nuevos pertinentes al caso. Como segundo, después de la demanda, tenemos el emplazamiento. Y es que cuando ya se conoce el domicilio del demandado, se realizará la notificación y se emplazará personalmente o por esquela al demandado. Esto lo establece el artículo 34 de la Ley Procesal de Familia. Y si la declaratoria se tramitara en caso de fallecimiento de uno de los convivientes, que es lo que normalmente sucede, que se declara la unión ya cuando uno ha muerto, y se desconociere quiénes son los herederos del demandado, se emplazará por medio de edictos, según lo que estipula el artículo 126 de la Ley Procesal de Familia. Luego del emplazamiento sigue la contestación de la demanda. Luego de que el demandado haya sido emplazado, este deberá de contestar la demanda dentro del término de 15 días después de la notificación, a partir de la notificación, y de acuerdo con lo que está estipulado en el artículo 97 de la Ley Procesal de Familia.
Pueden surgir 4 situaciones cuando conteste la demanda. El primero es que el demandado conteste oponiéndose a la demanda, que pueda allanarse a la demanda. Tercero, que pueda presentar una demanda de reconvención. Y por último, podrá presentar excepciones dilatorias o perentorias según se dé el caso. Luego de la contestación de la demanda, sigue la audiencia preliminar. Y es que en esta etapa se realizan las admisiones de pruebas que se encuentran regulados en el artículo 109. El plazo para señalar esta audiencia no podrá ser menor de 10 días ni mayor de 30 días, los cuales serán contados a partir de la fecha del auto en el que se realizó el señalamiento, según lo estipula el artículo 36 de la Ley Procesal de Familia. Y en esta audiencia preliminar se puede dar un acuerdo conciliatorio entre las partes, según lo estipulado en el artículo 103 de la Ley Procesal de Familia. Luego de la audiencia preliminar, si es que no se llegó a un acuerdo conciliatorio, se da la audiencia de sentencia. Si no fuese posible la recepción de toda la prueba en esta audiencia, el artículo 120 de la Ley Procesal de Familia estipula que podrá suspender y reanudarse posteriormente dentro del término de 10 días. Las pruebas para verter pueden ser de tipo testimonial, que son las más importantes para poder declarar la unión no matrimonial, instrumental, pericial y cualquier otro tipo de medio científico pertinente que hubiese sido admitido en la audiencia preliminar. En esta misma audiencia de sentencia se llevará a cabo lo que es la recepción de testimonios según el artículo 116 de la Ley Procesal de Familia, el cual dice que el juez llamará a los testigos uno a uno y comenzará por los que ofrece el demandante y continuará con los del demandado. Sin embargo, podrá alterar ese orden cuando lo considere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni recibir información de lo que ocurre en audiencia. El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo. Luego, después de la recepción de los testimonios, se procede a la realización del interrogatorio de testigos que han sido presentados a lo largo del proceso. El medio probatorio es esencial para demostrar que existe un vínculo entre el testigo y los convivientes y acreditar la unión no matrimonial. Luego tenemos el registro de uniones no matrimoniales. Después de realizar el procedimiento judicial de la unión no matrimonial y después de haberse declarado la unión y ejecutoriada la sentencia, se deberá inscribir en el registro del estado familiar. La ley del registro familiar, en el capítulo 4, que lleva por título Registro de uniones no matrimoniales, nos dice cómo realizar el proceso. El artículo 72 de la Ley del Registro Familiar nos dice que el juez que declare la existencia de la unión no matrimonial remitirá por medio de oficio al registrador del estado familiar competente la certificación de la sentencia que declare la existencia de la unión en el plazo de 5 días hábiles siguiente a aquel en que la resolución quedó firme. Luego, el artículo 73 nos hace mención de que la sentencia ejecutoriada de la unión no matrimonial remitida por medio de oficio de juez competente será documento suficiente para la inscripción de este registro. Si por algunas razones la sentencia carece de datos o posee errores u omisiones, deberá solicitarse al juez la subsanación o rectificación de la sentencia según lo establece el artículo.
El artículo 74 nos dice, para la inscripción del registro de la unión no matrimonial deberá de tener competencia de acuerdo con el lugar en donde los convivientes hicieron su vida en común según lo establece el artículo. Y el artículo 75 nos dice, al momento de la inscripción de la unión no matrimonial se deberá de tener en cuenta cierto contenido. A, nombre, edad, nacionalidad, profesión y oficio, domicilio y lugar de nacimiento de cada uno de los convivientes. B, fecha de inicio y cesación de la unión. C, expresión de a quién de los padres corresponderá el cuidado y representación legal de los hijos sujetos a autoridad parental. D, datos del tribunal que pronunció la sentencia, fecha de esta y de cuándo quedó ejecutoriada. Y por último tenemos las anotaciones marginales que se encuentran en el artículo 76. Y es que en la inscripción de unión no matrimonial se escribirán las anotaciones marginales siguientes. A, cancelación total o parcial. B, subsanaciones. C, adecuación de nombre. D, cambio de apellidos por extensión. E, rectificaciones. F, las que se originen de otras regulaciones legales. Y G, todas aquellas anotaciones necesarias que hagan referencia o vinculación a un asiento posterior. Siguiente diapositiva. Tenemos las instituciones donde se puede presentar la declaratoria de la unión no matrimonial. Tenemos la primera institución, que puede ser el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes, que es el FONAP, el Seguro Social, que es el IS, y el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que es el ICP, los bancos, de acuerdo con los lineamientos que éste maneje, y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes, el INAPE. Siguiente diapositiva. Tenemos, por último, las características y los aspectos diferenciadores de la convivencia y la unión no matrimonial. Y es que uno de los puntos es que la convivencia es fundamental en la unión no matrimonial. Si no hay convivencia, se pierde la naturaleza de lo que es la unión no matrimonial y no tendría razón de ser. Otra diferencia es que el tiempo que debe transcurrir, la forma de interposición para pedir la declaratoria y quiénes la pueden pedir. Por ejemplo, en cuanto al tiempo en el que debe transcurrir para la declaratoria del conviviente, no existe un tiempo señalado para poder hacerlo, ya que pueden hacerlo durante la existencia de la convivencia que tienen. En cambio, la unión no matrimonial sí que existe un tiempo que debe de haber transcurrido para poder pedirla. También tiene su tiempo de caducidad, que es que después, digamos, en caso de que uno de los convivientes haya muerto, solamente tienen 3 años para poder declarar judicialmente la unión no matrimonial. Después de pasados estos años, pues ya no la puede volver a declarar porque pues vence naturalmente. Y tenemos también que la declaratoria de conviviente puede ser mediante petición o proceso que hacen los convivientes, tanto el hombre, la mujer o ambos a los juzgados de familia. Y la diferencia más grande es de que la declaratoria de conviviente es voluntaria, mientras que la de la unión no matrimonial no es voluntaria, sino que se hace a través de una demanda. Cualquiera de los convivientes, ya sea el hombre como la mujer, puede solicitar la declaratoria de conviviente, pero en la unión no matrimonial, además de eso, para solicitarla deben esperar hasta el rompimiento de la convivencia, es decir, el rompimiento de la unión que tenían, o la muerte de uno de ellos, que como ya dije, es lo que se hace mayormente. Esa sería mi participación. Gracias por su atención prestada. Seguiría mi compañero. Muy buenos días, licenciada y compañeros presentes. Mi nombre es Mafer Rivera y hoy mi turno sería hablar sobre la entrevista que le hicimos al licenciado William Quintanilla Quintanilla.
Esta entrevista abarcó 10 preguntas sobre la unión no matrimonial. Y la primera es la siguiente. Según el Código de Familia, para una acción sea reconocida, debe singular, continuo y estable notario. ¿Podría explicarnos qué estándares probatorios exige la práctica judicial hoy en día para para demostrar esa notoriedad? Y el licenciado respondió, debe tener en cuenta que hay dos componentes específicos. El primero es el documento en el sentido que el Código de Familia exige para poder tener acceso a una institución al primer requisito. Discúlpeme el teléfono, lo silencio, perdóneme por la interrupción. El Código de Familia exige para poder tener acceso a una institución, el primer requisito es que la persona tenga la vocación para poder casarse, porque si uno así de los dos esté casado, se debe entender que no puede establecer una unión no matrimonial, ya que se debe documentar mediante una partida de nacimiento, donde se establezca que la persona no tiene ningún compromiso, que esté soltera. A partir de ese proceso va a estar determinado por una serie de pruebas, pero principalmente va a ser prueba testimonial. Puede ser prueba de declaración o propia parte, o incluso podría darse un reconocimiento judicial. La prueba de declaración de propia parte, a partir de esta prueba, las partes declararán frente al juez cuál es su rol de vida, con quién viven, todo lo que él tenga como normalmente en su desarrollo diario. Quién vive en su casa, cuándo se acompañaron, cuándo se separaron, si es que se han separado o cuándo falleció, si es que han fallecido, etcétera. Y luego la declaración del testimonio, que es importante, ya que son personas que dan fe de lo que conocen o que los conocen, dónde viven, de quiénes más viven ahí, con quiénes viven, si es conocido por la comunidad, por su familia o por sus parientes. ¿En qué consiste esta convivencia? Si viven juntos y si tienen hijos, que se han construido la casa, todo lo que implica construir convivencia. Y reconocimientos crucial que pueden ser que el juez necesite encontrar rastros de convivencia en común. La segunda pregunta que se realiza al licenciado es, ¿existen impedimentos legales para declarar una UNAM que sean distintos a los de un matrimonio? Por ejemplo, ¿qué sucede si uno de los convivientes aún mantiene un vínculo matrimonial vigente, pero separado del hecho? El licenciado respondió. En este caso no aplica, ya que la unión matrimonial tiene su base comúnmente, como se menciona anteriormente, existe requisitos específicos con respecto a la posibilidad de casarse, ya que la unión matrimonial y el matrimonio son casi similares. Sin embargo, la diferencia es que en el artículo 12 del Código de Familia dice que el matrimonio debe ser permanente y se entiende contrario por el resto de su vida. Es decir, que entonces allá en el artículo 118 SF, en adelante el código exige permanencia que la gente tenga. O sea que la idea de la unión no matrimonial es tener la base de un proyecto de vida juntos, ya que no se puede estar casado y la misma vez tener una unión no matrimonial. Porque cuando se declara dicha unión no matrimonial, el código de familia lo asigna a esta unión no matrimonial. La vigencia de un régimen patrimonial, discúlpeme, ya no puede haber dos regímenes patrimoniales, ya que nuestra marca jurídica no lo establece así. Tercera pregunta. A diferencia del matrimonio, la unión suele reconocer post-mortem o al finalizar la relación. ¿Cuáles son los desafíos más comunes que se enfrenta un abogado a intentar probar la convivencia con uno de los convivientes ha fallecido? La UNM siempre se reconoce post-mortem y por respeto a los desafíos, se podría decir que la representación legal, porque siempre se deben tener en cuenta el principio de legalidad, que consiste en la comúnmente, eh, voy a pasar la diapositiva. Llamada legislación procesal. Es decir, que cada uno de los pretendientes se debe saber quién tiene legislación procesal para esta presentación y no como un ejemplo de un divorcio. La hermana de uno de los cónyuges quiere presentar la demanda de divorcio. No puede porque ella no tiene legislación procesal. En cada uno de los potenciones existe una legislación procesal y esta tiene que ver con el principio de legalidad del proceso. Solo puede iniciarlo quien está autorizado por la ley. ¿Para qué hacerlo? Nadie más y se puede demandar estrictamente a quien puede ser demandado. No es cualquier cosa, como por ejemplo, que la demanda de paternidad del artículo 150 nos dice quién se puede demandar al supuesto padre o representante de la herencia yacente, etcétera.
La cuarta pregunta que se le hizo al licenciado. En el artículo 125 del Código de Familia establece un plazo de un año para solicitar la declaratoria de la ruptura o fallecimiento. ¿Considera usted que este plazo es suficiente o representa una vara en el proceso judicial? Aunque este artículo sufrió una modificación y se interviene en los papeles ante el exige de 3 años de convivencia y solo tiene un año después de la ruptura o el fallecimiento para poder iniciar, hoy solo basta un año de convivencia suficiente. Ya después de esto, si se separan 3 años después, puede iniciar una acción o 3 años después que fallezca uno de ellos. En este plazo, a veces la gente justifica que no puede, que no porque pueden perder los derechos de legislación del legislador. En el artículo 94 dio un año y con reforma de legislación le dio más tiempo. Le dio 3 años y si pasan los 3 años no se puede exigir los derechos. Ya no se puede, pues el plazo de los 3 años es caducido. En el paso del tiempo requiere declaración judicial y no presente ningún barra, ya que normalmente las necesidades se ejercen cuando surge y es normal que la caducidad, incluso en un material civil, existen caducidades hasta el contrario de acción, etcétera. Perdón. Quinta pregunta que se le hizo al licenciado. ¿Por qué es necesario obtener una sentencia judicial para que la unión tenga validez legal ante tercero? Hay algunas declaraciones de la existencia de un derecho que ha sido delegados y un Vamos, notario. ¿Mande? están muy interesantes, pero vamos pasando ya a las conclusiones y recomendaciones, porque ya nos quedan 3 minutos nada más. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Mm, un momento, por favor. Una disculpa por la interrupción, licenciado y compañeros presentes. En conclusión, la no matrimonial en El Salvador es una de las mayores brechas entre la ley y la vida diaria. Aunque el Código Familiar intenta equiparar el matrimonio, en la práctica existe una especie de legalidad condicional y que obliga a que las parejas y obliga a las parejas a seguir un camino legal completo para validar sus derechos. La unión no matrimonial o acompañamiento es la forma de familia más común en el país. Muchas personas en El Salvador contribuyen en su vida y crían a sus hijos bajo este modelo, asumiendo que con el tiempo tendrán los mismos derechos que las parejas casadas. Sin embargo, esta idea choca con choca con la rigidez del sistema legal y judicial. A diferencia del matrimonio que se formaliza con una firma ante un notario o alcalde, la unión matrimonial no existe legalmente hasta que un juez de familia lo declare. Este es el principio de diferencia y la fuente de inseguridad judicial. Y pasaríamos, esto ha sido todo para la conclusión y pasaríamos a las recomendaciones. Para que la protección legal sea efectiva o El Salvador basta con vivir juntos, es necesario participar en problemas burocráticos y judiciales. En este trabajo damos algunas recomendaciones estratégicas para proteger la estabilidad de la pareja y el sistema salvadoreño, reconocidos por la Unión No Matrimonial en El Salvador, que sería uno, la prevención de la clave de documentación y constancia, documentación constancia. Al principio el problema es probar la unión. El principio del problema es probar la unión no matrimonial. Es un proceso judicial futuro, por eso los convivientes deben reunir evidencia de su vida en común desde el principio, abrir cuentas bancarias juntas, facilitar probar la ayuda mutua. Deben designar al compañero o compañera como beneficiarios a seguros de vida, cuentas de ahorro y administradores de fondos de pensiones. Es importante guardar recibos y facturas de compras y de bienes muebles, donde ambos figuran como compradores o se demuestre el pago compartido. Regulaciones de bienes inmuebles. En El Salvador muchas parejas pierden su casa cuando uno fallece, pues la propiedad estaba a nombre de uno solo. Si compra una vivienda, la idea es que la escritura de la propiedad salga a nombre de los dos, por parte de iguales. Esto evita el inmueble entre una masa hereditaria ajena. 3. El conocimiento de los hijos.
Aunque la ley protege a los hijos independientemente así nacieron en el matrimonio o no, el padre debe registrar el nacimiento de forma voluntaria o inmediata. Este refuerza la prueba de la vida común ante un juez de familia, ya que el cuidado compartido de los hijos es uno de los elementos más fuertes para probar la unión. Y cuarto y último, no esperar el fallecimiento. La declaratoria de vida. La mayoría busca al abogado cuando uno de los dos muere. Sin embargo, la ley permite solicitar la declaración de existencia de la unión no matrimonial mientras ambos estén vivos. Esto ha sido todo por mi parte y mi grupo. Les deseo feliz día y muchas gracias por su atención. Su micrófono, licenciada. Bueno, no había activado el micrófono. Gracias al grupo por la exposición de este día. Ha estado muy productiva, de hecho. Muy interesante. Quisiéramos tener incluso más tiempo para extendernos, pero pues tenemos que pasar a la siguiente fase. Siento que se han coordinado bastante bien con el tiempo, pero sin embargo nos apremia, ¿verdad? Bastante el tiempo. Entonces vamos a pasar ya a la siguiente fase. Siento que han recopilado muy buena información, de hecho, el trabajo está bastante bien estructurado, así que yo los felicito por eso al grupo en general. Vamos a pasar a la fase de preguntas y tenemos acá a 4 estudiantes que hemos designado para preguntar. Tenemos a Dayana Luna, a Evani López, a Yulisa Ventura y a Wilber Portillo. Ellos 4 van a ser los encargados de realizarles las primeras preguntas. Comenzamos con Dayana Luna. Buenos días. Mi pregunta es, ¿tiene la unión no matrimonial los mismos efectos patrimoniales que el matrimonio? Yo, licenciada. Sí. Bueno, respondiendo a su inquietud, podemos decir que sí, ¿verdad? Nada más que el enfoque que se le da, pues tiene que ser, pues, en primero que el requisito, que es la declaración judicial, a diferencia del matrimonio que, por decirlo así, nacen en el momento de la firma ante el notario. La unión no matrimonial, estos efectos, pues no son automáticos, ¿verdad? Para que existan dichos derechos sobre los bienes, la unión debe ser declarada judicialmente ante un juez de familia, ¿verdad? Si debe demostrar una convivencia de por lo menos un año establecida por un hombre y una mujer, ¿verdad? Que estén libres de vínculos matrimoniales entre sí para que puedan reclamar dicho patrimonio. Y en el artículo 121 que se dice aquí que si la pareja no estipuló nada, lo cual es lo común en las uniones de hecho, se aplica el régimen de la participación en las ganancias. ¿Qué significaría esto? Que al finalizar la unión, cada conviviente tiene derecho a participar en el incremento, ¿verdad? Del patrimonio. Diciendo esto, pues, de cierta manera que en el tiempo que duró la convivencia y que, por decirlo así, el conviviente sobreviviente tiene los mismos derechos hereditarios que un cónyuge en la sucesión intestada. Por decirlo así, que podemos reclamar la herencia si la unión no fue declarada en vida. El sobreviviente debe iniciar pues un proceso de declaratoria de unión no matrimonial, post-mortem o tras la separación de este. Bueno, tenía yo esta pregunta también para ustedes, solo que de diferente ángulo, ¿verdad? Porque ya vi yo que la compañera hasta sonrió cuando escuchó la respuesta de Kevin, porque en realidad, en cuanto a los efectos patrimoniales que se tiene en la unión no matrimonial,
el legislador no los equipara completamente a los del matrimonio. Así dice que tiene algunos efectos patrimoniales, pero no son completamente. Entonces, eso es lo que quiero. Ya estoy haciendo ya yo la pregunta a raíz de la que hizo la compañera, ¿verdad? Entonces, la pregunta es que ustedes me den ese análisis de los efectos personales y patrimoniales de la unión no matrimonial, que me expliquen por qué el legislador no los equipara completamente a los del matrimonio. Bueno, como usted lo acaba de decir, sí que tienen efectos patrimoniales como los del matrimonio, no todos, solo algunos, porque, bueno, sería mi punto de vista que, por ejemplo, como lo que yo estaba diciendo, que sí que tienen un régimen patrimonial, pero a diferencia del matrimonio, es de que se les da tres tipos de opciones, pero en la unión no matrimonial se le da solamente una opción, que es el de la participación en la ganancia. Sí que también tienen similitud también en los gastos de la familia, en el derecho a suceder también, pero sería una sucesión intestada, como ya lo ha dicho el compañero, y también pueden hacer el uso de la acción civil, pero digamos que solamente pueden hacerlo bajo una declaración judicial. Por ejemplo, en el matrimonio, solamente con decir yo estuve casada con tal persona, pues ya procede. Pero en el caso de la unión no matrimonial, la diferencia con el matrimonio es que lleva más procesos, o sea, tiene que hacer procesos para casi todo que en la unión, que en el matrimonio no se hacen. Esa sería mi intento de respuesta. Ok, ¿alguien más que quiera aportar? Está bien, su intento está bien. ¿Alguien más que quiera aportar a esa respuesta? Hmm. Ustedes recuerden de que el matrimonio en nuestro código de familia tiene una protección bien amplia, ¿verdad? Incluso es como, basta con decir, como dice la compañera, yo estoy casada con esta persona y probarlo, ¿verdad? Con su partida de matrimonio. Eh, Obviamente, en el caso de los hijos, en el caso de la situación alimentaria de ellos, en relaciones y tratos, en el cuidado personal, el legislador ahí ni necesita de que estén casados para que se les brinde ese derecho, ¿verdad? Pero hay derechos que solo los puede accionar, mejor dicho, cuando usted logra probar que sí tiene una relación con esta persona, que es obviamente más difícil cuando ya no se encuentra, ¿verdad? Como por ejemplo en su fallecimiento, cuando ya no existe esta persona, porque no hay forma de, si usted no hace un trámite previamente que se llama la declaratoria de la unión no matrimonial. Vaya, vamos con la siguiente pregunta, Evani López. Buenos días. Mi Buenos pregunta es la días. siguiente. ¿Qué sucede con los hijos que están dentro de una unión dentro de una unión no matrimonial cuando los cónyuges se han separado? A lo que yo tengo entendido, los hijos mantienen los mismos derechos aunque los padres se separen. Y hay como una especie de, se debe decir con quién vivirán. Es como un matrimonio, una separación de un matrimonio normal. El régimen de visitas, entre otras cosas, pero porque aunque los padres se separan, los hijos siempre tienen los mismos derechos.
En realidad son los hijos que tienen los mismos derechos. Si se separan los padres, no hay problema, ¿verdad? Al final, los derechos se potencian en realidad para los hijos. Vamos con la siguiente pregunta, Yulisa Ventura. Hola, buenos días. Bueno, mi pregunta es, ¿qué criterios utiliza un juez para reconocer una unión no matrimonial? ¿Y qué sucede si no se presentan pruebas suficientes? Bueno, como ya se había hablado en la exposición, se podría decir, se presenta la convivencia que han tenido los dos, que sea una pareja heterosexual, que hayan tenido cierto tiempo de convivencia y las pruebas que necesitan, bueno, la más esencial podría ser la prueba testimonial, podría ser la familia que pruebe de que ellos han vivido en convivencia y los vecinos, o sea, los vecinos que prueben de que ellos han vivido tanto tiempo en este lugar, que actúan, que son pareja, que trabajan, etcétera, etcétera, y que han estado así por un lapso de tiempo, o sea, eso diría yo. ¿Qué más era la pregunta? Disculpa. ¿Y qué sucede si no se presentan pruebas suficientes? Creo yo que no se declara la unión no matrimonial hasta que prueben con las suficientes pruebas de que sí existió, pero mientras pues no se podría declarar la unión. Muy bien. Vamos a la última pregunta, Wilber Portillo. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué sucede con los bienes adquiridos en común durante la unión no matrimonial en caso de una separación? Pues como ya se había dicho, del artículo 119, pues se parten los bienes pues, en partes iguales, ¿no? Porque ellos, si adquirieron estos bienes en su momento de convivencia de su unión, están bajo el régimen de la participación en la ganancia, o sea, ellos, los convivientes tienen derecho a adquirir parte de esos bienes o ganancias que han adquirido, ¿no? Entonces eso es como tener como la mitad, pero solamente de los bienes que han adquirido en unión, no de los bienes que ya tenían antes de estar en convivencia. Lógicamente todo eso va a ser acreditado, ¿verdad? Para saber desde cuándo inició la unión no matrimonial y probar incluso si los bienes se adquirieron en la fecha indicada, porque no puedo yo estar metiendo bienes anteriores tampoco, ¿verdad? Ni bienes que hayan sido obtenidos a título gratuito. Tienen que ser bienes que hayan sido obtenidos a título oneroso. Es decir, un bien que me haya donado un familiar en el que la figura haya sido bajo donación no se incluye. Un bien que yo haya adquirido mediante una aceptación de herencia no va incluido. Es similar al del matrimonio, ¿verdad? A los regímenes patrimoniales del matrimonio, con la única diferencia es que hay unos regímenes que sí y unos regímenes que no se aplican. Muy bien, vamos a la última pregunta para el grupo, pero voy a esperar que me respondan las dos chicas que han estado muy pasivas, ¿verdad? En esta defensa, que han expuesto muy bien, pero no me han respondido en esta defensa. Entonces vamos a esperar que ellas dos me respondan antes de que otro de los integrantes participe. Y la pregunta es, ¿de qué manera la Constitución de la República reconoce y protege la unión no matrimonial y cuál es la importancia del principio de igualdad de ese reconocimiento? Voy a volver a realizarla. ¿De qué manera la Constitución de la República reconoce y protege la unión no matrimonial y cuál es la importancia del principio de igualdad en este reconocimiento?
Buenos días, licenciada. Mm, Según el artículo 32 de la Constitución, dice que la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges. Así que, por consiguiente, yo considero que es el artículo 32 el que se encarga de proteger a la unión no matrimonial. Más que todo, licenciada, la Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental en la sociedad y por tanto merece la protección del Estado más que todo. Esto más que todo va a que el Estado debe garantizar el bienestar, estabilidad y el desarrollo de las familias, porque como bien sabemos, ¿verdad? Todas las personas se empiezan a formar desde la familia, desde la casa. ok. Los demás integrantes del grupo que aborden la respuesta. Va bien la respuesta de las compañeras, ¿verdad? El decir que está reconocido en el artículo 32 y incluso también el 33 de la Constitución. Hay otra disposición más en la Constitución que nos habla sobre el principio que yo les he preguntado. El artículo 36, donde se protege los hijos nacidos fuera del matrimonio, podría ser en parte la igualdad de la que usted mencionaba. Ujú, también. ¿Y el 3 qué dice? Dice que todas las personas son iguales ante la ley para el goce de los derechos civiles. No podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo, religión. Ese es. Artículo 3 dijo, ¿verdad? Sí. O sea que todos los derechos que consagra nuestra Constitución son de forma igualitaria, tanto para hombre o mujer. Acuérdense que si es unión no matrimonial, estamos hablando para que funcione, que sea hombre y que sea mujer, ¿verdad? Para que sea válida, porque no puede ser del mismo sexo. Si nosotros relacionamos el artículo 32 y 33 de la Constitución, lo tenemos que hacer en base al artículo 3, porque ahí nos da el derecho y el principio a la igualdad. Entonces, ambos, podríamos decir, convivientes, podrían optar a pedir cualquiera de sus derechos de forma igualitaria. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Eh, Siento que lo han hecho bastante bien, ¿verdad? Solo que se me han quedado como muy así, en la defensa se me han quedado muy, muy cohibiditos, muy temerosos. Acuérdense que yo me puedo equivocar, no hay ningún problema, yo puedo dar mi punto de vista y si estoy mal me van a corregir, pero va a ser para mi bien porque yo ahí voy a aprender. Pero en términos generales me ha gustado bastante la información que han proporcionado. Vamos a dejarlo ya tranquilo, ya pueden respirar en paz, ya no lo vamos a estar preguntando. Solo vamos a dar ya unas indicaciones con respecto al grupo número 3 y es que vamos a exponer el día martes, ¿verdad? Sería el próximo grupo, el martes 14, el martes 14 y jueves 16. Esa semana es presencial. Entonces, como es semana presencial, ustedes tienen que venir a la universidad y la exposición va a ser de forma presencial. Aquí no sé si fue suerte de los grupos 1 y 2 que fue semana virtual o mala suerte, porque hay quienes lo hacen de hecho de mejor manera presencial o hay quienes
lo sienten más cómodo así, pero el detalle es que tenemos que respetar las semanas. Entonces, si la semana es presencial, la exposición la vamos a hacer presencial, ¿verdad? Y si es virtual, nos quedamos de forma virtual. No sé si alguien tiene alguna duda, pedirle al grupo que me envíe la presentación, las diapositivas al grupo 1 y al grupo 2 para poderlas colocar en el campus, en la plataforma, por favor. Bueno, si no hay más dudas, consultas, quejas, nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos primero Dios el martes 14. Así que el grupo número 3, por favor, estar puntual para que iniciemos con las exposiciones a la hora que nos corresponde. Bueno, entonces hasta acá sería todo por este día. Que tengan un feliz resto de día y de semana. Muchas gracias. Cuídense. Igual para usted. Nos Igual, vemos Liz, el día feliz día. martes. Bueno, adiós.